un tono de revancha, de resentimiento, de querer joder al INE, y uso este verbo joder porque esa es la palabra, pero esta me parece que es una buena noticia, suspender la toxicidad de esta reforma electoral. Al ser un triunfo para la democracia, para el INE mismo, para muchos mexicanos, me atrevo a decir que para México entero, vendría siendo un fracaso para López Obrador. Pues sí, es un fracaso para el intento de López Obrador de hacer una reforma por la puerta de atrás que está mal redactada, mal diseñada, mal conceptualizada. Este gobierno es un gobierno mal hecho, porque López Obrador básicamente es un comunicador, un propagandista, que hace dos o tres cosas, pero el resto se hace mal. No hay planeación, no hay cuidado, no hay detalles, no hay revisión, no hay evaluación. Luis Carlos, esto de alguna manera retrataría de cuerpo entero a la 4T, a este régimen, a este gobierno que se dice transformado. Yo evitaría hablar de la 4T porque eso es hacer propaganda, Tony. ¿Va a haber un contraataque, digamos de esta manera, desde el púlpito mañanero de parte de López Obrador? Lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Es parte del paisaje del gobierno populista que tiene López Obrador. Se ha dicho que López Obrador pondría a gente proclive a su gobierno. ¿Sería así o no? Entonces sí hay un foco amarillo en este momento de que Morena quiera forzar la elección de una persona sin las cualidades para ejercer el cargo. Te pregunto, ¿qué esperamos los ciudadanos a partir de ahora? ¿Podemos cantar victoria? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Lo saben y muy bien, hay que darle like, compartir esta información de primera mano, suscribirse, enviar estrellas y todo lo que sea necesario para hacer que estos espacios sigan siendo libres y plurales. Muy bien, vamos a hablar de un tema con el cual terminamos la semana pasada de manera muy fuerte en términos informativos. Para muchos, me atrevo a decir que es una buena y gran noticia, pero para otros definitivamente no. Bien, vamos a hablar de la suspensión del Plan B de Andrés Manuel López Obrador por tiempo indefinido. Nadie mejor para hablar del tema que Luis Carlos Ugalde. Usted lo conoce muy bien. Él fue consejero presidente de lo que era el IFE, ahora el INE, y también es director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, es un placer siempre. Muchas gracias por tu generosidad. Con todo gusto, Antonio. Muy buenas noches. Luis Carlos, una buena noticia, sin lugar a dudas para la democracia y para los mexicanos. Sí, claro, la suspensión del Plan B es una magnífica noticia. Es un paso eh, temporal, pero me parece que el hecho de que se suspenda el daño, la contaminación que esta red electoral ha empezado ya a causar es una muy buena noticia. Faltan otros procesos jurídicos que después vendrán, pero esta me parece que es una buena noticia, suspender la toxicidad de esta reforma electoral. Al ser un triunfo para la democracia, para el INE mismo, para muchos mexicanos, me atrevo a decir que para México entero, ¿vendría siendo un fracaso para López Obrador? Parece que, pues sí, es un fracaso para el intento de López Obrador de hacer una reforma por la puerta de atrás que está mal redactada, mal diseñada, mal conceptualizada, que tiene un tono de revancha, de resentimiento, de querer joder al INE, y uso este verbo joder porque esa es la palabra. No se olfatea en esta mala reforma electoral un intento de verdaderamente mejorar, reducir costos, hacerlo correctamente. Es como buena parte de lo que ocurre con López Obrador y su gobierno, algo hecho mal, a la carrera, sin cuidado, sin planeación. Y pues las cosas así, pues se te cae la sopa.
Y eso es lo que está ocurriendo. Se le está cayendo la sopa al gobierno y a López Obrador porque está mal hecha. Son mal hechotes. Y esta reforma pues tiene muchas contradicciones, está mal diseñada, es inconstitucional y esa es la razón por la cual se suspendió y yo espero sea una razón para la cual se invalide eventualmente esta reforma electoral. Luis Carlos, esto de alguna manera retrataría de cuerpo entero a la 4T, a este régimen, a este gobierno que se dice transformador. Yo evitaría hablar de la 4T porque eso es hacer propaganda, Toño. O sea, hay un gobierno, simple y llanamente. 4T es una fantasía propagandística que creo que no hay que repetir. Este gobierno es un gobierno mal hecho, porque López Obrador básicamente es un comunicador, un propagandista, que hace dos o tres cosas, pero el resto se hace mal. No hay planeación, no hay cuidado, no hay detalles, no hay revisión, no hay evaluación. Y esta reforma electoral es parte de ese desaseo operativo del gobierno, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis Carlos, explícale a nuestro público, ahora sí que con peras y manzanas, como tú sabes hacerlo, ¿qué sucedió con esta suspensión y en qué consiste básicamente? Lo que ocurre es que un ministro, que es el ministro que recibió el expediente de una controversia constitucional que presentó el INE, y hay muchos recursos que se han presentado, este es uno de varios, determinó que era importante simplemente suspenderlo en tanto podía haber el espacio, el tiempo para analizar el conjunto y para evitar que surtiera efecto y generara un daño irreparable. Es decir, la Corte tiene que entrar a analizar el fondo del problema y el fondo del problema es si es inconstitucional o no. Pero mientras eso ocurre, y eso pueden pasar semanas o meses para que ocurra, esta suspensión es para evitar daños irreparables. Sin lugar a dudas, y me lo han preguntado, Luis Carlos, pero ¿quién mejor que tú para responder esta duda? ¿Va a haber un contraataque, digámoslo de esta manera, desde el púlpito mañanero de parte de López Obrador? Por supuesto, digo, lo ha habido siempre y lo va a seguir habiendo. Ayer ya empezó a atacar a la corte, dijo que eran representantes de la oligarquía y yo francamente creo que eso ya es irrelevante, no hay que prestar demasiada atención. Lo ha hecho, lo va a seguir haciendo, es parte del paisaje del gobierno populista que tiene López Obrador. Creo que eso no es relevante, Toño, para el tema de fondo que es evitar que esta reforma electoral tome vigencia y genere un daño. Que por cierto, si el gobierno es hoy favorito para retener la presidencia en 2024, según las encuestas, me parece que es algo ilógico completamente que este gobierno esté buscando generar un pleito anticipado. Lo comento porque me parece que es una locura eso. Sí, totalmente de acuerdo. Pero al referirnos a estos contraataques, yo quiero llegar a este punto, Luis Carlos. Eh, el asunto de la elección de los nuevos consejeros. Se ha dicho, y yo he visto entrevistas que tú has brindado, se ha dicho que López Obrador pondría a gente proclive a su gobierno. ¿Sería así o no? Bueno, ya lo veremos. El Comité Técnico de Evaluación acaba de dar a conocer las quintetas de las cuales se elegirá la presidenta del INE y a tres consejeros. Y sí, hay un riesgo, porque cuando tú ves la quinteta de las personas que se proponen para presidenta del INE, está la hermana de la secretaria del Trabajo, y hay una o dos o tres personas más que podrían tener vínculos. Esto no es fácil asegurar, pero mucha gente supone que como una de las propuestas es la hija de un senador de Morena por el estado de Tlaxcala, luego entonces la hija es pro régimen. Esto no, me parece que es muy simplista decir, como eres la hija o el papá o la hermana entonces, pero claramente da lugar a la sospecha. Y en el caso de Berta Alcalde, que es la persona hermana y que pues muchos opinan que es la carta fuerte del gobierno para presidenta, el problema es pues su vinculación familiar, que no es culpa de ella, pero claramente
uno lo que debe hacer en estos nombramientos es generar certeza y confianza y evitar este tipo de cosas que pueden generar simplemente la sospecha de que hay algo, hay gato encerrado. Y la segunda es que no tiene experiencia en materia electoral, es decir, carece del perfil de idoneidad. Entre los 20 finalistas, 19 personas tienen experiencia electoral. La mayor parte de ellos han sido funcionarios electorales durante muchos años, salvo Berta Alcalde, que nunca en su vida ha desempeñado ninguna función electoral. Entonces, creo que esto hace que ya no tenga el perfil idóneo para ser presidente del INE y, sin embargo, aparece en la quinteta. Entonces, sí hay un foco amarillo en este momento de que Morena quiera forzar la elección de una persona sin las cualidades para ejercer el cargo. A eso se le llamó el plan C, ¿cierto? Pero qué bueno que lo aclaras. Ahora las reglas del juego imponen lo que tú dices. Entonces, ¿no sería fácil, Luis Carlos, que alguien con estas características accediera a ese lugar? Bueno, el tema es que no, es probable que no reúna los votos. ¿Por qué no reúna los votos? Porque se requieren las 2/3 partes del voto de la Cámara y Morena no los tiene. Entonces, la oposición accederá a que Berta Alcalde sea la presidenta del INE. Pues yo creo que van a decir que no, porque no tiene el perfil simplemente. Es una abogada que según sé es una persona competente, pero se dedica a otras cosas, no a la materia electoral. El tema es que si no se ponen de acuerdo, viene un sorteo y entonces se tienen que sortear pues, los consejeros. Esa es una posibilidad. Ya veremos qué pasa, hay que esperar, Antonio. Luis Carlos Ugalde, te pregunto, ¿qué esperamos los ciudadanos a partir de ahora? ¿Podemos cantar victoria? No, 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 no. Lo de la suspensión del plan B que ocurrió el viernes pasado es una suspensión, punto. Eventualmente la Corte, en algunas semanas, meses o quizás hasta 2025, entrará al fondo del tema. Y en ese momento sabremos si la reforma jala o no jala. Mientras tanto, simplemente es una cuestión de precaución, de decir, mientras yo analizo y votamos todos los ministros, suspendo. Por cierto, pueden ser impugnada por la oficina del presidente de la República y por el Congreso seguramente. Y entonces en una semana o 2 semanas, una de las salas de la Corte, o sea, 5 ministros tendrán que pronunciarse si se ratifica o se revoca esa suspensión. Entonces, es apenas un paso, habrá que esperar, Antonio. Es decir, todavía habrá mucha tela de donde cortar sobre este asunto. Luis Carlos, has puesto el dedo en la llaga hace un momento cuando me platicas lo de lo que está sucediendo con la Suprema Corte en torno a los ataques desde el poder. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Porque ya vimos lo que sucedió el 18 de marzo en el Zócalo, cuando se le prende fuego a una figura de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. ¿Hasta dónde pueden llegar las cosas? Pues no tengo idea, Antonio, pues va a ser lo mismo. Esta es una repetición, no hay nada nuevo. El presidente va a seguir atacando a los ministros hasta el último de su gobierno. Puede presentar una propuesta de reforma para querer modificar al Poder Judicial. No tiene los votos para hacerlo al nivel de la Constitución, solo a nivel de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tratar de hacer algo como el plan B, ¿no? Si no puede cambiar la Constitución, trata de hacerlo a través de leyes y otra vez va a salir mal si intenta hacerlo, va a seguirlos amedrentando, provocando, y ya eso es lo que va a ocurrir. No hay tampoco nada que no sepamos que va a ocurrir y le va a subir el volumen, lo ha hecho y esa va a ser la historia hasta 2024. Esa marea rosa que inundó las calles de varias ciudades de la del país y evidentemente de la Ciudad de México. ¿Qué tanto influyó? ¿Qué tanto influyó la marcha del INE para este resultado en torno al plan B? No tengo idea, yo supongo que poco. La verdad es que pocos ministros prestan atención a lo que la gente quiere. Esta reforma electoral, el plan B, es tan violatorio de la Constitución que claramente, pues por sentido como ministro o ministra, pues tienen que analizar y darse cuenta de que esto es inconstitucional.
No creo que las multitudes del Zócalo, de la Marea Rosa, sean determinantes, aunque claramente ayudan, por supuesto que ayudan. Así como la amenaza de López Obrador, no creo que haga mella en la mayoría de los ministros. En algunos dos o tres sí, la mayoría no. Tampoco creo que estas multitudes cambien mucho la forma como analizan las cosas. Sin embargo, es probable que haya dos o tres ministros que voten ciegamente a favor de lo que pide el presidente. Y ese es un tema que se da por descontado. Una de ellas es Loretta Ortiz, que consistentemente, no importa el tema, no importa la aberración jurídica que sea, vota con el gobierno. Lamentable el papel de esta abogada. Y la otra ha sido Yasmín Esquivel, la ministra acusada de plagio dos veces, que también lo hace una y otra vez. La pregunta es Arturo Saldívar, que ha tenido un papel muy decepcionante, muy frívolo en su carácter de expresidente de la Corte, y saber cómo va a votar él. Creo que ese es el voto relevante para saber si puede declararse inválida esta reforma electoral. ¿Cómo calificas el papel desempeñado todo este tiempo por Lorenzo Córdoba al frente del INE y que ya sale en unos días? Yo creo que hizo un muy buen papel como presidente del instituto, sobre todo porque ha defendido la autonomía del INE, y eso me parece que es lo más relevante que debe hacer un presidente. Yo he cuestionado en las últimas semanas que me parece que el volumen ha sido demasiado alto o muy estridente, pero son diferencias de tono, pero en lo fundamental creo que hizo y ha hecho un muy buen. Creo que ese es el papel que quienes son titulares de órganos autónomos debiesen hacer siempre. Lamentablemente, en muchos casos han sido personas timoratas las que en otras instituciones se han agachado para no dar la cara a un gobierno que ha querido arrasar con los órganos autónomos. De tal forma que mi opinión en general es muy positiva. ¿Cómo lo hubiese hecho Luis Carlos Ugalde finalmente? Vaya, pues creo que en lo fundamental es igual. Creo que lo que ha hecho es lo que debe hacer el titular de un órgano autónomo. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias. Gracias. ¿Qué nos dejas finalmente ya para despedirnos en esta conversación? Que todos sonriamos y festejemos esta suspensión temporal del Plan B. Eh, Has dado en el clavo y no podemos dejar de sonreír ante estos resultados, aunque falte mucho, como tú ya nos has explicado. Gracias, muchas gracias a Luis Carlos Ugalde, uno de los protagonistas, sin lugar a dudas, de la vida pública de México, y es muy importante su labor y es muy importante lo que tiene que decirnos y lo que ha dicho al respecto. Gracias, Luis Carlos, y muchas gracias a todos ustedes. Recuerden compartir esta información de primera mano de un protagonista. Por favor, háganlo y también envíen estrellas, likes y todo lo necesario para que sigamos siendo un medio crítico, incisivo, pero plural y libre al fin y al cabo. Yo soy Tony Aguirre. Gracias. Hasta la próxima.